Bueno, entonces vamos a darle inicio a la clase. Como les había comentado, vamos a tocar el tema de ciencias naturales, respectivamente, en lo que es la materia y sus propiedades. ¿Ok? Vamos a hablar sobre la materia y sus propiedades. Listo, bueno, vamos a ver. Sí, ya Linda me escribió, pero no logró, digamos que responderle inmediatamente porque como estoy en la clase, no puedo darle respuesta. Pero yo voy a ver si le escribo más tarde, porque creo que ella tiene una mala conexión. Entonces a veces es complicado de ingresar así, ¿ok? Bueno, yo hablo con ella y miro a ver cómo cuadramos. ¿Listo? No te preocupes, Diego, gracias. Bueno, entonces, con respecto a esto, vamos a ver lo siguiente. Lo primero que tenemos que saber es qué es la materia, o sea, vamos a saber qué es esto. De esto, muchos de ustedes en algún momento se han topado con este tema, ¿ok? El cual pareciera como que hay repetir las cosas como si estuviéramos en sexto o como si estuviésemos en quinto o en séptimo, como si estuviéramos en la primaria. Sí, hay que repetirlo porque de eso se trata. Hay que recordar. Las IFES son un recordatorio de todo lo que vistes durante tu época de estudiante. Entonces, todo aquello que tú aprendiste es necesario o es importante que tú lo tengas presente al momento de realizar la prueba. Entonces, es importante que este tema, que es uno de los que más aparece en la prueba ITFES, sea explicado y entendido de una manera fácil y rápida. ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende que entendamos todo esto al pie de la letra? Pues de la atención que le demos. ¿Ok? Bueno, entonces, eh, como les menciono, la materia dice que es todo aquello que ocupa una parte observable del espacio y tiene una cierta cantidad de energía asociada. Esto hace que tenga localización espacial directamente afectada por el paso del tiempo. Dicho de otra manera, nos dice que la materia es aquello de lo que está hecho el universo y que además se puede medir de alguna manera. ¿Ok? Entonces, en el primer párrafo, lo que nos habla es que la materia prácticamente es todo lo que existe en el universo. ¿Ok? Todo lo que está en el universo tiene materia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es materia? Pues es la cantidad, ¿ok? Es una cantidad de qué? De, de alguna sustancia por la cual cierto objeto, cierto cuerpo o cierta cantidad está asociada, ¿ok? Entonces, todo o toda sustancia que tiene materia también tiene energía, ¿ok? Entonces, la materia y la energía se encuentran asociadas en todos los cuerpos, ¿ok? Recuerden que nosotros, como seres humanos o como entes vivos, nosotros necesitamos energía en nuestro cuerpo para funcionar. Entonces, como somos entidades de materia o entidades materiales, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros también poseemos una energía interna o química, ¿ok? Una energía biológica que lo que hace es cubrir todas las funcionalidades que nosotros como seres humanos realizamos día tras día, ¿ok? Entonces, dicho de un modo mucho más sencillo o mucho más resumida, vemos que la materia es todo lo que tiene una masa y ocupa un lugar en el espacio, permanece en el tiempo y puede ser medible con algún instrumento de medición. ¿Qué significa esto? Que la materia o cualquier entidad que contenga materia es todo aquello que tiene una masa. ¿Qué es todo aquello que tiene una masa? Casi todo. ¿Quién de ustedes me menciona algo que no tenga masa? El Existir. aire. El aire tiene masa. El aire tiene oxígeno y el oxígeno por obligación tiene masa. Si no tuviera masa, nosotros estuviéramos flotando, por decir así, ya que el aire ejerce presión o peso sobre nuestros hombros para mantenernos fijos en la tierra. Entonces el aire sí tiene masa. ¿Qué no tendría masa? ¿Qué creen ustedes? El viento, profe. El viento y el aire es lo mismo. O sea que sí tienen masa también. El agua también tiene masa. La gravedad ni siquiera es una materia, es una fuerza, así que no es incluida dentro
del ejemplo, ¿ok? Entonces la gravedad no podría ser considerada, ¿ok? Entonces, algo que podríamos decir que no tiene masa, que creería yo que es la única cosita que existe en el mundo que no tiene masa, es algo que no sigue todo el tiempo, ¿ok? ¿Qué sería eso? La luz. La luz, aunque ustedes no crean, la luz tiene masa. Profe, la energía. No, la energía no es considerada algo, la sombra. Muy bien, Narly, perfecto. Esa es una respuesta que estaba esperando. La sombra. La sombra es el reflejo o la ausencia de luz, ¿ok? Que pasa a través o que no pasa a través de un cuerpo. Entonces, todos los cuerpos que tienen masa emiten sombras. Entonces, ¿qué pasa? Que la sombra se puede considerar una entidad que existe, pero no tiene una masa alguna, porque es una ausencia de luz. ¿Listo? Entonces, eh, siempre hago como que esta pregunta y ustedes, digamos que pudieron encontrarla, o por lo menos Narly la encontró. ¿Ok? Muy bien, Narly, felicitaciones. Bueno, entonces, en general, todo lo que nosotros conocemos, todo lo que nosotros conocemos y vemos, ¿ok? El humo también tiene masa, porque son partículas pequeñas de materia, son partículas muy, muy pequeñas. Es una masa muy, muy pequeñísima, pero es, ¿ok? Entonces el humo sí tiene masa. Entonces, todo, absolutamente todo lo que existe en el universo, los gases también tienen masa porque los gases también poseen partículas, ¿ok? Entonces también tienen masa. ¿Listo? Entonces todo, absolutamente casi todo, todo, o más bien todo lo que existe en el universo y más en nuestro planeta tiene masa. Todo ocupa un lugar en el espacio. ¿Listo? Entonces, parece que no existe alguna cosa o alguna otra cosa que no tenga masa, ¿ok? Entonces, o por lo menos en el estudio de ahora, no podría como que haber ahora mismo con respecto a esto algo que exista así, ¿ok? Pero de pronto sí la haya, ¿ok? Habría que investigarlo bien. Listo, entonces, eh, además de esto, ¿ok? Que quede muy claro, la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Qué significa que ocupe un lugar en el espacio? ¿Ok? Que como es una entidad física existente y ocupa, ok, o sea, tiene una masa fija, este siempre va a ocupar un espacio. Siempre va a ocupar un espacio. Por ejemplo, un ejemplo claro es una casa. En una casa, cuando usted la llena de muchas cosas, en un apartamento, por ejemplo, esos apartamentos que hoy en día los hacen pequeños, ok, un apartamento pequeñito, si usted lo llena de muchas cosas, ¿qué va a pasar? Si usted en un apartamento pequeño, usted lo llena de muchísimas cosas, ¿qué va a pasar? Se va al espacio, ya no queda espacio. Exactamente, queda sin espacio, ¿cierto? O sea, no va a haber un espacio, por tanto, se va a quedar sin espacio. Entonces, ¿qué pasa? Que ese espacio que tenía fue sencillamente ocupado por una cierta cantidad de objetos cuyos todos tienen masa, ¿ok? Una masa relacionada. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Que todo o toda entidad que tiene masa ocupa sí o sí un espacio, ¿ok? Puede ser así sea la cosa más pequeña del mundo, ocupa un espacio muy pequeño, casi, eh, digamos que pasa desapercibido, ¿ok? No se puede ver o no se puede notar fácilmente, pero si lo ocupa, por muy, muy pequeño que sea, lo ocupa, así como el aire. El aire ocupa un buen espacio en nuestro planeta, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Entonces, en resumen, la masa es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y permanece en el tiempo y puede ser medible con algún instrumento. Por ejemplo, ¿qué significa que permanece en el tiempo? Pues a medida que va pasando el tiempo todavía se mantiene, ¿ok? A medida que también pasa el tiempo, la masa o perdón, la materia ocupa o más bien aplica una ley fundamental que es la transformación de esta, que eso ya lo hablaremos en otra clase, ¿ok? Entonces la materia podría transformarse con el pasar del tiempo, pero seguiría siendo la misma materia, ¿ok?
Entonces, todo depende de qué, del tipo de transformación que tenga. Dice que puede ser medible con algún instrumento. Esto nos indica o nos habla de que cualquier objeto o cualquier sustancia o cualquier materia puede ser medible. Por ejemplo, yo les hago la pregunta, ¿con qué yo mido el peso de una manzana? ¿Con qué yo mido la masa de una manzana? Con una pesa, profe. Sí, puede ser con un peso, una pesa, ¿cierto? O una balanza, como le llaman, una balanza, ¿cierto? Se coloca la balanza y ahí marca enseguida el peso o la masa, ¿cierto? El agua, ¿con qué yo mediría el agua? ¿Con qué se mediría el agua, por ejemplo? ¿Ok? Con, sí, un pluvímetro, sí, muy bien, exactamente. Sí, existe un medidor que se llama así, exactamente. ¿Ok? Entonces sería eso, o sea, el agua se puede medir con qué, incluso con una jarra. ¿Por qué? Porque en una jarra ya viene con una medida que uno lo que hace es llenarla hasta esa medida, ¿cierto? Entonces, una jarra de 2 litros, pues uno lo llena hasta donde dice 2 litros y tendría 2 litros de agua. Entonces, cosas tan sencillas, pero que al final se hacen medibles. Es decir, que nosotros todos los días siempre estamos midiendo los objetos, porque cuando vamos a la tienda, medimos ahí mismo cuando vamos a bañarnos o cuando viene el recibo, cuando viene esto, siempre, siempre, siempre está midiéndose todo, ¿ok? Dice que, profe, se puede creer que el sonido no tiene masa, el sonido es una onda, por tanto el sonido no es materia, sino energía. Entonces ya vimos que la energía no está asociada a la materia, o sea, tienen una relación, pero no son lo mismo, ¿ok? Más adelante también, pero muchísimo más adelante ya veremos la clase de lo que es la energía. ¿Listo? Bueno, entonces, siguiendo con el tema, vemos que la materia también posee propiedades, ¿ok? Dice que las propiedades de la materia se dividen en propiedades generales, que son las propiedades que tienen todos los cuerpos en común y que no permiten que se diferencien una sustancia de otra. ¿Ok? Por ejemplo, si yo veo, eh, por decir así, una moneda, por ejemplo, una moneda, ¿ok? Una moneda de, digamos que una moneda de 100 de las nuevas con una moneda de 100 de las antiguas, ¿ok? ¿Existirá alguna forma de diferenciarlas una de la otra? Sí, comparándolas. Exactamente, comparándolas, esa es una forma, ¿cierto? Entonces, pero a diferencia de eso, ¿qué tienen en común esas dos monedas? Diferenciando obviamente de que o sacando o dejando por fuera el hecho de que son las dos del mismo valor. O sea, el valor no nos interesa. Exactamente, son del mismo material, ¿cierto? Entonces, de allí nosotros vamos a ir relacionando lo que es el, el, este, las propiedades generales, ¿ok? Ahora, también existen, sí, exactamente la forma, existen lo que son las propiedades específicas, ¿ok? Propiedades específicas. Dice que las propiedades específicas son aquellos que permiten, o sea, que sí permiten diferenciar un cuerpo del otro, ¿ok? O diferenciar una materia de la otra. Entonces, existen dos tipos de propiedades. Una que lo que hacen es hacer que los cuerpos no se puedan, digamos que diferenciar fácilmente porque tienen propiedades comunes, ¿ok? Y la otra permite que las propiedades sean diferentes porque son diferentes entre lo que mantiene a cada una de ellas, ¿ok? Entonces, una manera mucho más sencilla de explicarlo o de verlo, ¿sí? Sería en el siguiente, digamos que cuadro. Entonces, aquí en esta imagen podemos ver lo siguiente. Vemos que las propiedades de la materia podríamos clasificarlas como propiedades generales y propiedades específicas. Recuerden, las generales son las que
se mantienen en común, ¿ok? En común. Mientras que las específicas son las que me dicen o me hablan sobre una sustancia, como dice allí, específica, ¿ok? Específica. Por ejemplo, propiedades generales. Propiedades generales sería un líquido, ¿ok? Un líquido. Listo, eso sería una propiedad general, o más bien podría decir una sustancia general, líquidos. Pero una sustancia específica, ¿cuál sería? Si una sustancia general sería un líquido, una sustancia específica, ¿cuál sería? ¿Quién me dice? A ver, es una pregunta abierta. Si una sustancia general sería un líquido, pues una sustancia específica podría ser agua. Así de sencillo, agua, porque el agua también es un líquido. No sería un gas porque estamos hablando de líquidos, ¿ok? Entonces, un líquido general, algo generalizado, líquidos. Líquidos hay muchos. Un líquido específico, el agua, la gaseosa, ¿qué otro? Un jugo, ¿cierto? Existen muchísimos líquidos, ¿ok? Entonces, que se pueden diferenciar entre muchas de las propiedades que se encuentran aquí. Entonces, generalmente o generalizando las propiedades de la materia, vemos que las propiedades generales son la masa, el peso, el volumen, la temperatura, la elasticidad, la divisibilidad, la inercia, la porosidad y existen otras más que no están mencionadas, pero digamos que estas son las más importantes. ¿Por qué son generales? Pues ya veremos ahora cuando describamos a cada una de ellas qué hace que sean generales de cada una. ¿Listo? Ahora, por otro lado, propiedades específicas. Las propiedades específicas nos especifican el tipo de sustancia o el tipo de materia que se encuentra. Es decir, la densidad, conductividad, que puede ser térmica o eléctrica, la viscosidad, punto de fusión, punto de ebullición, dureza, maleabilidad, solubilidad y otras más, ¿ok? Pero en resumen, estas son las que se consideran más o las más comunes, ¿ok? ¿Entendido hasta el momento? Sí, profe. ¿Queda claro hasta el momento? Ok, perfecto. Ok, David, no te preocupes. Ok, muy bien. Es importante que quede claro, ¿ok? Que quede claro desde ya para que lo podamos tener presente todos, ¿ok? Chicos, recuerden que queda un minuto, menos del minuto. Si se acaba, ingresan nuevamente. ¿Listo? Entonces ya saben. Se acaba, ingresan otra vez en el mismo link. ¿Ok?